acabando la temporada, Jesús. Tienes el pelo muy largo. Es una apreciación correcta. ¿Por qué? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Creo que hay Esta un broma. juicio en tu pregunta, No, implícito. no. Pues no lo sé, hasta que cambie de opinión. Pero Ya. no me objetifiques. Quiero decir que opinar ahora del físico de una persona está bien de repente. ¿Body shaming, quizás? No te he dicho yo nada de tu pelo y tu peinado. No te he dicho nada. ¿Cómo estás? Nunca. ¿Cómo estás, en mi vida. ¿Cómo estás, Estoy bien. Alberto? A lo mejor un poco agredido, agraviado. ¿Por qué? Porque Ah, he intuido que quieres que me corte el pelo por lo que sea. no, para nada, me encanta. tu Y pelo entonces largo. eso me ha hecho reflexionar Sí. si estaré equivocado en mi opción estilística. ¿Crees que no me acorde a mi edad, que tengo una crisis de los 40? ¿Es por eso? ¿Puede ser? Eso puede pasar. ¿Sabes qué me dijo mi peluquera Antusa? Es que si yo me corto el pelo mucho, se me sale disparado a los sitios, o sea, hacia los lados. Yo lo he visto eso. Y me dijo, tú la única solución que tienes es que te caiga como una cascada, como Vale. Brad Pitt en el río de la vida. No es una mala Y- metáfora, ¿eh? Y ese es mi modelo a seguir. No está mal. ¿He respondido a tu pregunta? No. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ajá. Estoy bien. Sí, sí. O sea, no me preocupa. Estoy seguro de mi físico, no Vale. tengo problemas. Está todo en orden. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. Estoy bien. Un poco triste a lo mejor porque se acaba la temporada. Nos quedan 2 telediarios. O sea, no estoy triste. Estoy contento porque se acaba la temporada. O sea, no por nada, sino... Pero ya no podemos tener a esta buena gente que nos escucha al otro lado de las ondas No, hercianas. pero ha sido una temporada muy feliz. La más feliz. Yo creo que ha sido la más feliz. Yo he sido... Ya está bien, estoy en un buen momentum. ¿Sabes que el otro día me fui a un concierto de los Lemonheads y Evan Dando, que era una Guapísimo. puta leyenda en los 90, Guapísimo. se puso a tocar la guitarra ¿Ah, sí? y de repente Era un frontman. le entró sed y cogió un vaso de cartón que le había dado su backliner y se lo puso a beber mientras tocaba la guitarra, como si no pudiera esperar entre canción y canción. Pero hay veces que tú me hablas que yo digo, yo tengo que tomar el sorbito de café porque me estoy durmiendo. ¿Sabes cuánto he dormido para venir aquí a Mallorca, plantarme aquí? Poquito. Me he despertado a las 4:30 de la mañana, ¿qué te parece? Bueno, no me das ninguna pena. Si sale bien esto, yo ya me retiro. Vale. Bueno, pues yo estoy muy bien, estoy contento porque ha sido una temporada muy guay. Está siendo una temporada muy guay. Hoy estoy contentísimo con nuestro invitado, que ahora presentarás. Ahora comentaremos. Pero bueno, antes que nada, vamos a hacer las presentaciones oficiales. ¿Y dónde estamos? Estamos en Decir las Cosas, que es un podcast de Madrid Fair para Gran Meliá. ¿En qué marco incomparable nos Estamos en encontramos? el Hotel Victoria de Gran Meliá. Hotel maravilloso que acaban de renovar. A mí Victoria me suena como a empoderamiento. Decir, La reina. Joder. Reina Victoria. O sea, Algo hemos debido hacer para ganar aquí, ¿no? Sí, fue un lugar mitiquísimo en los 20 y está volviéndolo a ser. Un lugar En los nuevos 20. En los nuevos Que los 20. 20 son los nuevos 20. ¿Ah, sí? Puede serlo. Han de serlo. Así que estoy contento. Estamos muy contentos. ¿Tú te has bañado en la piscina? En la piscina interna, en la interior, en la tapada. No Porque sé. es que yo soy muy friolento. ¿Sabes que yo no me puedo duchar? O sea, no me puedo bañar en la playa si no está a 37 grados Ah, ¿no? centígrados. Entonces te bañas poco. Lo paso mal. Me voy a la de dentro. Y he buscado el refugio en la sauna y en las aguas calientes. Yo estoy cubiertas. organizando un baño con orcas en noviembre. En diciembre, noviembre. Porque quiero A lo bañarme mejor esta con es orcas. nuestra última temporada, entonces. ¿Te acuerdas de la peli, no? Orca la ballena asesina. Sí, joder, es que pobres orcas porque son seres amables, pero por culpa de esa peli, pues ya la A lo fama. mejor menos amables que un ratón, pero tú vete a lo tuyo. Yo una vez me bañé con tiburones Bueno, pues no está en las mal. Maldivas. No está mal. Pasé un poco de apuro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Y con quién? Vamos a hablar de... Es un tema estropajoso. A mí me preocupa que este tema se vuelva muy sórdido. ¿Ah, sí? Me da pena que No lo- esto no tenga un tono jacarandoso como solemos. No lo es. Pero yo lo he preparado y te lo he propuesto desde un concernimiento que tengo Sí, ahora mismo, que vale. es que vivimos tiempos oscuros en la política. Aciagos, como diría Sí, Gandalf. o sea, lo hemos hablado antes, hemos hecho un pequeño peloteo comiendo un pescado con Diego Martín. Diego Martín, ¿la han enfocado hasta ahora? Probablemente Sí, sí. no sabía si podía intervenir. La gente que- porque tenía algo que decir respecto a todo, respecto al pelo, a las orcas, a todo. Tenemos a uno de nuestros actores de referencia y gran amigo de Vanity Fair. Muchas gracias, Diego, por venirte hasta Mallorca a disfrutar esta velada con nosotros. Por favor. Para mí es un honor increíble y Placer. además te lo he de decir así, lo siento, eres uno de los hombres más elegantes que he conocido jamás. Pero ¿y por qué? Bueno, Eres elegante y la quizás elegancia... tampoco conoces a mucha gente. Conozco muchos hombres y No, mucha pero gente. yo desde que trabajaba en GQ, Es elegante. es verdad que la lista de los más elegantes, Diego, era un habitual. ¿Ah, sí? Porque hay Esto no lo poca sabía. gente que en nuestro elegante. país, desde hace tantos años, repetidamente y de manera constante,
se haya interesado por la moda como tú lo has hecho y Bueno, se llama, hay que intentar camuflar los... es decir, como tampoco tenía 3 Goyas, pues dije, oye, a lo mejor a ¿Lo ves? este nicho, este hueco queda un poco libre. No está muy difícil. pues lo conseguiste. Enhorabuena. Y bueno, ahí andamos. ¿Lo ves? Ese comentario es elegante. Sí. Sí, ¿lo ves? Porque no ha pisado a nadie. Yo me fijo, pues, el tiro... Bueno, un poco, ¿eh? El tiro alto. Antonio de la Torre, He a lo dicho mejor. que no estaba muy difícil. No. Me refería por los Goya. Pero Sí, para mí es un honor estar... Diego es la gracias, única el persona honor que es conozco mío. que es capaz de llevar un pantalón en el que parece que lleva un cinturón sin llevarlo. O sea, defender un pantalón como el que llevas, Es que a mí se me caería. Diego sabe Que sabes tu talla, que es una cosa que yo no sé. que ha vuelto el tiro alto. Sí, bueno, pero esto tampoco es decir, no voy a desvelar aquí mis... Pero el tiro alto a los que no tenemos piernas de 1,5 metros nos es útil, Ya. porque alarga la silueta. ¿Sabe estas cosas? Utiliza el abdomen como una falsa pierna. Pues como Pedro Pascal en Materialistas, precisamente. No me extraña que luego hablemos de tiempos oscuros, porque Sí. Mira, a mí me pasa una cosa, que yo llego por las mañanas, me pongo a leer el móvil, me pongo a mirar el TikTok, el Twitter, el Instagram. Por las mañanas. Cuando me levanto, me informo El TikTok. también. Qué agobio. Veo vídeos verticales de la actualidad encapsulada en un minuto. Noticias. No en vídeo. ¿Le sigues llamando Twitter a Twitter? Sí, claro. X. ¿Sabes que no tengo cuenta de X? Me la quité. Tampoco. Tenía una... No. Nunca lo he tenido, no. No. Me ponía triste y ese fue uno de los síntomas de que la cosa empezaba a desbarrar. Y hay muchos días que después de ver el panorama apocalíptico de guerra de declaraciones, muchas veces en Vanity Fair tocamos el tema político. Y ahora mismo la crispación es más grave que nunca. Y hay, pues no sé, la policía del mundo parece que ya no es la que era. Los valores que antes se defendían están empezando a estar un poco difusos y a veces tengo desesperanza. Entonces el otro día, cuando yo estaba en casa, después de la jornada laboral y después de haber pasado pues, muchas horas fuera, dije, necesito bajar la guardia y necesito un chute de felicidad. Y es entonces que me puse Doctor en Alaska, porque era una droga que yo consumía en los 90 En Filmin. y que me hacía... Claro. Sí, ahora mismo está en Filmin. Y que me hacía feliz y que me llevaba a un ecosistema agradable donde nada malo podía pasar. Para quien no lo sepa, es una aldea que se encuentra en Alaska, a un mediodía de coche de Anchorage, que es la capital. Y hay un médico en los 90 que está estudiando su 3er curso de medicina y para devolverle la beca al Estado tiene que ser el médico del pueblo. Y se encuentra una serie de personajes pintorescos que son de gran corazón, son realmente estrafalarios, pero son de buen corazón. Y todos los capítulos, los 110 capítulos que dura la serie, que son 6 temporadas, todos acaban con una sonrisa en la boca. Y ese es mi lugar feliz. Yo ahora mismo necesito ese antídoto para estos tiempos que considero convulsos. Y hablando contigo y hablando con Diego, dijimos, ¿por qué no hacer un capítulo que sirva de guía para resguardarse, para cobijarse o como antídoto a los días un poco negativos? Hasta el punto de que han pasado 4 temporadas del programa y yo la verdadera red flag la entorcho hoy. Es decir, hoy me siento preocupado. Yo voy a coger esa pelota porque ha habido una cosa que ha dicho Diego que me parece muy interesante. Porque cuando estábamos preparando el programa, y Alberto me decía que es el momento en el que más miedo tienes, o en el que más jodido estás, o que más te preocupa, o en el que más aprecias ese refugio que es ver una peli con Marina cada noche y concepto de refugio, ¿no? De refugio emocional y físico. Que así dicho suena naif. Lo que digo es que es la primera vez que yo he sentido que no tengo las herramientas para afrontar lo que me está pasando. Sí, lo entiendo. Pero fíjate que cuando me lo estaba contando, y yo que, no sé, si tiendo a lo mejor más al escepticismo y he pensado lo mismo, es como, joder, pues sí. Depende de cómo lo mires, el mundo siempre está jodido. O ha habido momentos... Lo que he pensado es, a nivel personal, yo nunca te he visto tan feliz. Y te conozco ya 15, 20 años. Bueno, y te veo en un momento de felicidad o de conciencia, de tranquilidad, de calma personal. Entonces me parece interesante qué importante es cómo tú estás, como tu necesidad de refugio y cómo quizás si tú estás en guerra, entre comillas, si tú estás jodido, si tú estás tal, lo de fuera a lo mejor no te afecta tanto o de otra manera. O cómo nos ha afectado lo de fuera en función de cómo estamos nosotros. Y
simplemente, sin entrar, yo no voy a entrar a evaluar si este momento es peor que el de hace 5 años. No, depende de para quién y dónde estés, de dónde nazcas y cómo te afecte y de tu trabajo. Habrá personas que en este momento sea la leche. Pero es fascinante cómo tu necesidad de refugio, cómo te afecta ahora el daño ajeno o cómo está el mundo en un momento de absoluta plenitud personal. Es imposible no verlo relacionado, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor tienes la sensibilidad más a flor de piel. Sí, porque ahora mismo lo veo todo de rosa y digo, "Ay, pero..." O me siento tan pleno en mi vida personal que soy capaz de preocuparme más de lo de fuera que de lo de dentro, porque lo de dentro lo tengo barrida a la casa. No, o a lo mejor pienso, porque hay veces que nos escriben, y eso es un lujazo que tenemos en decir las cosas, nos escriben personas con el corazón roto y todos tenemos el corazón roto y nos lo van a romper otra vez y cuando te lo rompen tienes otra vez 20 años, ¿no? Y eso no cambia. Pues cuando tienes el corazón roto, da igual la guerra de fuera, ¿no? Es como, no existe otra cosa. No, pero es verdad que quizás es como que en ese sentido la tristeza tiene mejor prensa que la alegría, ¿no? Sí. Si uno está triste, da igual si el mundo va bien. Y sin embargo, si uno está, ya no voy a decir feliz, sereno. No, feliz. O feliz. Incluso sereno, O sea, basta con que estés sereno, parece que cuando el mundo va muy mal se te fiscaliza por sentir alegría, ¿no? Decían en la peli Beautiful Girls que los pianistas alegres tocan en el circo. Y es verdad que la comedia ha tenido siempre peor prensa que el drama. Es verdad. Pero bueno, también por eso te hablo de que, y lo que tú describes es totalmente, o sea, en estas cosas que te salen y que son creadoras de ansiedad con patas. El otro día vi a no sé qué analista de no sé qué, y está descrito, ¿no? Los estados de ansiedad creados por la información, por ver el bombardeo de negatividad y de cómo está el mundo. Creo que también hay, igual que con uno mismo, sobre todo en cosas que no están a nuestro alcance, creo que tiene mucho que ver con la lupa y donde enfoque uno. Voy a intentar ser no demasiado injusto. Creo que siempre he tenido momentos en mi vida donde, según quisiera apretar más o menos, podía ver mi vida muy negra o muy luminosa. Lo que pasa es que creo que también hay momentos donde dejamos salir más los monstruos y momentos donde no nos molestan tanto y momentos donde incluso, aunque el entorno vaya mal, consigues de alguna manera no ser capaz de no apreciar la belleza que tienes delante, o precisamente porque está amenazada o sientes que se va a acabar, pues de repente la ves de otra manera. Pero es interesante también que nombraras Doctor en Alaska, porque ese es otro melón que podemos abrir. Yo creo que, reflexionando un poco sobre el tema y tal, cuando me lo contabas, me daba un poco la impresión de que casi todos los refugios que puedo tener son refugios más o menos internos, es decir, más o menos propios. Un abrazo con mis hijos, un paisaje, una experiencia más o menos sensorial, pero mía. Y me costaba encontrar cosas exteriores a mí, ¿no? Una película, una serie, un cuadro, sobre todo actual, ¿no? Me tenía que ir a cosas como... Tu lugar seguro. De otras épocas, ¿no? Que hayan sido mi lugar seguro o que esté conociendo recientemente, pero casi todas, y por eso digo lo de Doctor en Alaska, ¿no? Digo, se hacen cosas con ese nivel de calidad, con un poco esa vocación, o casi todas son más oscuras, más cínicas y... Pues mirad, precisamente el otro día estaba viendo la serie con mi pareja y de repente ella que tenía constancia, es de mi generación, tenía constancia de que existía pero no la había visto. Y de repente ella, que le encantan las comedias románticas, me dijo, esta pareja romántica es un reloj. ¿Qué más cosas ha hecho él? Y le expliqué que había hecho pues, una serie procedimental de policías y otra película con Robert Redford. Numbers. Y cuando se enfadó con el showrunner de la serie, se fue en la 5ª temporada y hizo Quit Show, el dilema, con Robert Redford. Era el antagonista de Red Fiennes. Y se supone que iba a ser una estrella. A ella le extrañaba que con ese registro que tenía no hubiera sido una estrella de la comedia romántica. Y
Entonces nos pusimos a investigar, nos metimos en Wikipedia y ponía que estaba en conversaciones para hacer el reboot de Doctor en Alaska en 2025. ¿Ahora? Sí, y me puse a bichear y había dicho en un podcast que como no había salido la financiación, que había hecho como 4 intentos, estaba haciendo un podcast con su coprotagonista, Janine Turner, en el que revivían capítulo por capítulo con uno de los personajes o guionistas o productores de la serie que acabó hace 30 años, justo ahora. My God. Y él hablaba de el material cínico, tiene mucha más salida en el mundo actual porque nos encontramos en un ecosistema que lo prestigia, como tú decías, y hay muy pocas cosas del estilo de lo que nosotros hacíamos. Y nombraba Ted Lasso. Y yo sumo Somebody Somewhere, que ha ganado varios Emmys y que es una serie deliciosa de inadaptados en sus 40, que si no la habéis visto la recomiendo muchísimo. Pero Ted Lasso, que tiene un idealismo un poco naif, cómico, naif, como casi todo lo que hace Bill Lawrence, Scraps y muchas cosas de ese universo, sí que son gente que son humanistas. Del mismo modo que lo ha sido muchas veces Aaron Sorkin. El ala oeste de la Casa Blanca. Sí, pero perdóname, pero desde el cinismo, a lo mejor. Sí, y si te fijas, Ted Lasso también tiene que venir esta especie de satélite exterior que creen cosas que los demás no están acostumbrados a ver, a vivir, y que tiene que venir ellos y que le ven un poco también como un marciano, ¿no? Es verdad. Entonces es como que esa especie como es si Ted Lasso, ¿no?, fuera la serie de antes, el Doctor en Alaska, que llega al sitio del cinismo y lo transforma un poco. Pero a mí lo que me parece increíble de Doctor en Alaska no es solo el aspecto feel good, ¿no? Sino que eso está hecho con un nivel que no ahorraba ironía, que no ahorraba inteligencia, que no ahorraba brillantez, surrealismo. O sea, no es. Porque para los que no la hayan visto, da la sensación de que es una especie de cosa agradable que te hace sentir bien. No, era una serie de muchas capas de profundidad. De muchísimas capas y muy compleja. Pero es verdad que con algo que te hacía pues sentirte a gusto con ser un ser humano en este planeta, ¿no? Antes de seguir, voy a recordar que estamos en Decir las Cosas, que es un podcast que hoy está siendo como muy íntimo y muy tranquilo y muy caliu, que dicen en Cataluña, que hacemos desde Vanity Fair para Gran Meliá. Hoy estamos en Hotel Victoria, Gran Meliá. Alberto se ha pegado un baño en la piscina, calentita. Sí. En la cubierta. En la cubierta, porque no le gusta el frío. Aún así, la cubierta me ha parecido un poco fresquita para lo que yo soy, para mis estándares. Y yo... La recomiendo, ¿eh? No obstante, que venga todo el mundo al Gran Meliá Victoria. Me encanta, sí, por supuesto. Me encanta, aparte las vistas son alucinantes, de corazón. Me encanta vuestro acercamiento. Mi mujer, Laura, llama a este tipo de series, tipo Doctor en Alaska, series de corazón calentito, o feel good, ¿no? Que es lo mismo. A ella le gustan mucho los Darrell. Sale Josh O'Connor, sí, que es un seriote, además, está bastante bien. Sí. Yo vi la primera temporada y es una buena serie, sin cinismo. A mí me gustan mucho los videojuegos y yo a veces me refugio, y me gusta mucho el concepto de refugio cuando lo estamos planteando, cuando lo planteó Alberto. Refugio como fuera llueve, ¿no? Fuera la noche es oscura, voy a refugiarme. Y por eso me ha interesado lo que has dicho, Diego, de que el refugio siempre es personal. Siempre es íntimo. A mí me gusta mucho la serie de Zelda, por ejemplo, que hace Nintendo. Y es actual, o sea, tiene 30 años, pero han publicado uno en el 2025. Y bueno, es cabalgar con tu caballo por la montaña. Y siempre tiene un punto, Darrell, Doctor en Alaska, de creer en la bondad, ¿no? Sin cinismo. Está el mal, está el bien. Pero sí que es cierto, y yo no lo había reflexionado, pero es súper interesante, que el refugio siempre es íntimo. Pero cuando estábamos planteando el programa, yo le decía a Alberto, ojo, que en momentos aciagos, una cosa es tu refugio, los lugares en los que tú te refugias, que puede ser una película, una serie, un libro, y otra cosa son los antídotos, que es decir, cosas en las que seguir creyendo, pese a todo. Que para mí, por ejemplo, es algo tan sencillo como la educación. Claramente. E independientemente de cómo esté el mundo, yo cuando veo a alguien que, no sé, educado, o la bondad. Un guiño de amabilidad. Es como que por 10 minutos te hace creer que es posible. Pero por eso te hablaba también de lo de la concordia, porque da la sensación como que todo es duro. Como yo soy bastante creyente en que al final la ética termina siendo estética y viceversa. Creo que hay algo
muchas veces considerado, y más aún en España, superficial y banal y no importante, que para mí termina siendo casi más importante que lo considerado profundo, ¿no? Pero ves, es curioso porque ahora te escuchaba y en este mundo relativista también que vivimos, donde parece que no hay nada más lejano de la verdad que 200.000 verdades y que todas tienen 2 interpretaciones posibles o más. Dices, por ejemplo, incluso el mismo concepto de refugio, como puede ser, porque pensaba también en, pues eso, en una serie que te da buen rollo y de ahí me ha llevado a la comedia, ¿no? Y ves muchas veces a gente cuando haces comedia, donde hay 2 posturas inmediatamente. Hay el que te la reprocha. La comedia. Sí, porque hay una especie como de cosa escapista. Es como que hay gente que reprocha el que uno se meta un poco en esa especie de madriguera, aunque solo sea para rearmarse y tener un poco de alma para salir al día siguiente. Y gente que te agradece que justamente por eso consigas hacer que ese gatillo de alivio mediante la risa pues haga sentirse mejor, ¿no? Y existen esas dos vertientes, gente que te dice, no, eso es casi como un poco de esconderse, de avestruz. No es el momento, ¿no? Y gente que al revés, que estas cosas le parecen... Es como, está bien, ¿no? El debate de lo escapista, es nos vamos, es una huida, o es también un arma que te ayuda a seguir y a enfrentarte de otra manera, a lo mejor, a las mismas cosas. No sé. Yo esta segunda tendencia la estoy abrazando mucho últimamente, pero porque la necesito por pura supervivencia. Mi carné de coolness, de decir, si tú tienes que, como decía Nick Hornby, tienes que definirte por lo que te gusta, siempre había optado por cosas graves, intensas, donde las capas de complejidad afloraban sin rascar demasiado. Es decir, puede haber grandes comedias y grandes tragicomedias que tengan una pátina de algodón de azúcar y después veas toda la amargura que hay dentro. Y sin embargo, mi carné de listo o de intelectual, de fan del Festival de Cannes, me hace que yo lo ponga detrás de la cola. Que si te tengo que hacer una recomendación, sea muy cauto, porque a lo mejor eso me quita puntos guays. Claro. Y ahora mismo lo que necesito es decir, no puedo más, no aguanto más. Y no estoy deprimido y no estoy amargado, simplemente que veo tanta suciedad y tanta falta de referente saludable que aplaudo eso y que veo que la gente que se esfuerza por hacer feliz a los otros necesita ser reconocida. Hablabais de la amabilidad. Yo voy a llevar al punto limpio cada cierto tiempo, y sobre todo ahora que estoy de mudanza, mucha basura que tengo en casa. Y lleno el coche entero, y el otro día llegué 10 minutos antes. Joder, me recibieron casi a patadas. Y fue... Encima que estaba haciendo mi labor cívica de vamos a intentar que el mundo se salve, estaba reciclando y además me merecía una medalla. ¿Dónde lo llevaste? ¿A un bioparque? Sí, bueno, un punto limpio que hay al lado de mi casa, que tiene de todas las cosas, o sea, carretes de fotos, pilas, lo que sea. Y tenía que hacer además un esfuerzo muy grande porque tú llegas ahí, se quedan así, y además decía, ¿qué traes? Y digo, pues traigo de todo. Y tenía que irlo separando por containers y me miraban con cara de reproche y decían, me quiero ir a mi casa. Y yo entiendo, señor, que usted se quiere ir a su casa, pero yo estoy salvando el planeta. Corte A, 2 semanas después hice lo mismo y hubo una señora con una gran sonrisa que dije, que habrá desayunado, porque está en el mismo trabajo que esta persona, y me estuvo ayudando a separarlo todo y me fui muy bien a casa, o sea, me alegró el día. Claro. Me pasa muy pocas veces esto. Alguien que te dé los buenos días y que te sonría en la cola del pan. Había una peli de Manolo Summers, ¿no? Se llama Todo el mundo es bueno. Sí. Que era un documental, ¿no? Un predocumental. Sí. Que salían sketches, ¿no? De personas como para mostrar que en la cotidianidad había bondad, ¿no? Y era precioso. Era como, es que hay gente buena, ¿no? Y que te ilusiona. Yo, al hilo de lo que ha dicho Diego, en el 2020... Es que el 2020 fue muy gordo, ¿eh? Yo llevaba, una anécdota personal, si me permitís, llevaba un año con nuestra amiga Eva Serrano, directora de Círculo de Tiza, preparando un libro, mi primer libro, que tenía una capa como muy superficial de, de celebración, de mujeres, de diversión, de champán, de restaurantes. Y se iba a publicar en finales de marzo de 2020. Y me dijo, Jesús, lo siento muchísimo, sé que llevamos muchos meses trabajando en este proyecto, pero tal como está el mundo, no podemos publicar un libro que celebre esta vida
El hedonismo. Que celebre el hedonismo, la belleza, el atardecer, los besos, la piel. No es el momento. ¿Lo entiendes? Yo sí, por supuesto. Y me llamó a las 3. Me olvidé. Pasé las mejores semanas de mi vida, pese a todo, que fui tremendamente feliz y tú lo sabes. Y a las 3 semanas me llamó. Me dijo, Jesús, ¿recuerdas lo que te dije? Digo, sí, no pasa nada, ya lo publicaremos. O no pasa nada. Es un libro. Me dice, creo que hay que publicarlo justo por lo que te dije. Creo que precisamente porque no tenemos razones, hay que creer en la piel, en todo lo que te dije que no. Entonces me ha parecido muy interesante esa dualidad de la comedia, ¿no? De lo ligero, de lo que nos hace felices, sencillamente felices, o sencillamente plenos, o sencillamente conectados con nuestras emociones más sencillas. Un beso, una copa, un baño. Y como a veces puede parecer algo peyorativo o negativo, y a veces todo lo contrario. Depende de la lupa con lo que lo mires. Pero sobre todo porque creo que hay una... Esto que lo vivimos todos, ¿no? Respecto a... Yo, por ejemplo, tengo un poco... Tengo el angelito y el demonio respecto a pues, la muerte, ¿no? Y muerte de gente. Y hay una parte en mí castellana, austera, sobria y tal, donde me temo que también un poco, porque como yo creo mucho en el rito, que creo que hay una solemnidad que a mí me llega y una emoción. Y al mismo tiempo escucho en el otro lado opuesto, escucho con interés a la gente que dice, no, sí, precisamente porque somos todos conscientes, estamos contentos y celebrando porque le celebramos, es un homenaje a esta persona que se ha ido, y de alguna manera esa alegría no es que no estemos afectados, sino que es una especie de memento mori, de saber que esto se va a acabar y que hay que vivir de la manera que sea. Y digo esto porque es verdad que me llamaba muchísimo. Yo hice una peli francesa, pero que se rodó en Sarajevo, sobre un personaje muy interesante, un periodista de France 2, del canal público francés, que era un personaje casi surrealista, una especie de reportero francotirador, que era muy conocido porque atravesaba la calle de los francotiradores, que era el Sniper Alley, con un coche, con los Rolling Stones, con Simpatía por el Diablo a tope, y no me acuerdo si tenía escrito en el coche disparadme o que no me vais a dar o no sé qué. Y atravesaba muchísimas veces, era un tío muy, muy, muy loco, muy extremo, y hice una peli sobre esto. Y me llamaba mucho la atención porque hablando con gente de allí y tal, que había vivido el horror de los horrores, y la gente constantemente me hablaba de cómo habían vivido de bien ese tiempo. ¿De bien? De bien. Por supuesto, el horror. De hecho, creo que hay un documental creo que es Iron Maiden, que se empeñan en hacer un concierto en Sarajevo, y hay un documental que narra todo el periplo de cómo consiguen llegar y tal. Sí, porque pues en los sótanos pues montaron grupos de teatro, se hacían escuelas como se podían, tal. Y por supuesto es el horror, pero como dentro del horror... La vida, ¿no? La vida se abría paso. Y luego lo que ya me dejaba absolutamente patidifuso es que hablé con un par de tipos que me dijeron que les había costado recuperarse y sacarle un jugo a la vida. Y que después de esto, que habían vivido, que sí, que evidentemente pues, era más tranquilo, pero que en ese tiempo habían sentido un nivel de intensidad vital, el no saber si iban a llegar a la noche, que no habían vuelto a vivir. Y claro, nosotros desde nuestras sociedades ahora afortunadamente acomodadas y sin vivir esos problemas, me llamaba mucho la atención, ¿no? El decir cómo en cualquier fenómeno de horror cercano o lejano, pues hay gente que tiene tendencia al repliegue y gente que al revés, que lo que necesita es sacar y salir y tirar de otros recursos para no hundirse, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue el 11S tenía que hacer un examen al día siguiente en la carrera. Y había quedado en la parada de metro de Méndez Álvaro de Madrid, con una compañera que me iba a dar los apuntes porque yo no los tenía, y al día siguiente me iba a examinar con los apuntes que me daban esa tarde. ¿No habías ido a clase? No había ido mucho. Es que eres joven. Y de repente le dije a Ana,
¿cómo estás viviendo esto? Porque a mí me parece el fin del mundo. Era muy joven, desde luego, claro, tenía 18 años. Y pensaba que no había esperanza. Y luego te das cuenta, incluso, sobre todo la piedra de toque más importante ha sido la pandemia, porque incluso ha sido siendo padre, porque murió gente cercana. Hay gente que la pandemia pues le tocó menos de cerca, pero justo antes de que decretaran el confinamiento, a una amiga se le murieron 2 tíos. Antes de que nos metieran en casa. O sea, era una cosa seria que tocaba de cerca. A ella le afectó absolutamente y yo pensaba que por el niño yo tiraría hacia adelante. Y tiré y salíamos a aplaudir y hacíamos pan en casa y de todo. Y siempre pasa todo. Y el mantra era siempre pasa todo. Pero es la primera vez, y a lo mejor está quedando muy deprimente todo, pero es la primera vez que digo, le hemos dejado el pastel para que lo organice gente que no quiere hacerlo bien. O que lo está haciendo bien de una manera que la mayoría pensamos que es incorrecta. Y ahora me sucede eso. Entonces, yo lo que quiero es que me arrojéis como una lluvia, un arcoíris de felicidad y me digáis, estos 10 minutos que me quedan... Por supuesto, Alberto. Joder, que pase el arcoíris. ¿Qué consejo me dais para que a mí se me pase esto? Porque yo quiero que este podcast sea mi terapia. Tú me ves a mi cara de... Pues tú eres un buen actor cómico. Yo de la felicidad. Aplaude, Pablo. Pero esto lo he contado muchísimas veces, pero yo soy un actor cómico a mi pesar. Sí. Sí, porque yo, evidentemente, como tú, yo también tenía tendencia a la intensidad y yo quería ser intenso y hacer drama y que... 5 horas con Mario. Sí, yo... ¿Y tú ser Mario? Hombre, Mario, el pobre, tiene poco texto. Pero sí, yo quería ser Brando, yo quería, o sea, Montgomery Clift, o sea, yo quería intensidad, drama y ser respetado por ello. ¿Y ya no? No, o sea, no es que ya no... Por supuesto que ya no, pero yo no sabía que tenía, en el caso de que partamos de la base que lo tengo, pero yo hacía cosas de drama en la escuela y la gente se reía. Y yo no era esa mi intención. Y lo que pasa es que, claro, al principio te ofendes muchísimo y me sentía como muy tocado en mi orgullo de gallito y de... aprendiz de James Dean intenso y luego lo aprendes a utilizar y lo puse un poco como a favor. Por eso te digo que hay una cosa como de cómico a tu pesar, que no ¿cuáles son las...? Y en el fondo no debía de estar mal hecho porque la comedia o la comedia bien hecha es una mirada externa. El señor que la está ejecutando no debe hacer el chiste, no debería hacer el chiste. Todo esto para decir, no hay algo de la mirada de cómo seamos capaces de interpretar este surrealismo de vida que tenemos que haga que el arco iris salga. O háblame muy serio para que me descojone. ¿Sabes quién me contó esto? Págame. Que le había pasado lo mismo. Mis entradas religiosamente te pago cada vez que estrenas. Ana Morgade me contó lo mismo. Que ella quería hacer cosas de seriedad y tenía esa vis cómica que no había descubierto hasta que hizo el casting. Claro. Yo te voy a enmendar la plana, amigo. Antes voy a recordar que estamos en Decir las Cosas, en el fantástico Hotel Victoria, Gran Meliá. Estamos muy felices. Y esta no te la esperas, pero te voy a soltar. Cuéntame. Porque Alberto Presa, que está de bajona hoy un poco. Sí. Te notamos de bajona. Pero lo vamos a levantar. Vamos. Alberto es tremendamente... es muy educado con tus oyentes y lectores o lectoras. Y contestas cada DM. Gracias. Eso es cierto. Pongo corazoncitos cuando no llego a poner un texto. No, pero que sueles contestar. O sea, replicas cada comentario. O sea, yo lo observo desde fuera fascinado. Joder, el tío contesta. Hay una comunidad ahí. O sea, que se han tomado el tiempo en leerlo. Te preocupas y es bonito. Entonces, yo creo que la mayoría de cosas que hacemos, y lo digo sin ápice de victimismo, dan exactamente igual. O sea, los libros que publicamos, este programa... Nada importa, nada. Nada importa. Casi nada importa. Sin embargo, como tú bien sabes, porque contestas los comentarios, estas conversaciones ligeras, no tan ligeras como hoy, que no ha sido tan ligera, ayudan a personas. Claro. Y lo sabes. Sí. Ayuda a personas y tú has compartido conmigo cartas y yo contigo de personas que me han dicho, hostia, estoy pasando un momento jodido, tengo una enfermedad, mi padre se está muriendo, me acabo de separar y vuestro programa
sobre X me ha salvado el día. Somos el doctor en Alaska de alguien. Sí, y eso es jodidamente bonito. O sea, que me tengo que poner mi podcast para alegrarme. Y eso es algo de lo que tienes que estar orgulloso y feliz. Estoy orgulloso. Por lo tanto, aquí tienes tu arcoíris, amigo mío. Gracias por este capote de autoindulgencia y de... Y sin embargo es cierto. Es que a veces... Pero creo que incluso, ¿ves? Puede que haya algo, si cabe, más hermoso aún, que sea que me estaba preguntando si los creadores de Doctor en Alaska tenían como intención primordial provocar eso. Seguro que no. Yo creo que no. Seguro que no. Porque creo que también esta cosa del cómico a su pesar, o sea, que creo que hay algo en el que no puedes... Hay algo fallido en cuando tú abordas una conversación con el objetivo de ayudar a la gente. Una intención clara. Cuando hay una intención de eso, ¿no? Creo, ¿eh? Sí, somos malos jueces de nosotros mismos. Sí. En el podcast este que os digo, precisamente... Pero que no creo que haya nadie... es verdad que a los que hemos tenido la suerte a veces de hacer un trabajo que es visto por un espectador, que al mismo tiempo es tu objetivo comunicarte con él y al mismo tiempo pues no, y no está en tu mente, pero cuando te dicen cosas así, ¿no? Rara vez está en el camino de tu intención. O sea, nadie ejecuta algo diciendo, bueno, voy a ver si hago un poco de bien en el mundo y consigo que la gente se olvide. No, tu foco no está en eso, ¿no? Pero provoca ese efecto. Sí, bueno, de hecho, muchas veces hay éxitos inesperados que cogen por sorpresa a creadores, directores, etcétera, que tienen un gran consenso colectivo, que reciben el cariño abrumador por la calle y que dicen ellos, sí, mi intención era ganarme el pan ese mes, pero si independientemente de que esté en tu mente o no, conseguir conectar con una colectividad. Nosotros muchas veces planteamos un capítulo de podcast diciendo, vamos a intentar hablar a la mayor cantidad de gente posible, vamos a intentar ser útiles a la mayor cantidad de gente posible, pero en el momento en el que nos pararon por la calle por primera vez, nunca lo hemos hablado, pero a mí la gente que me para por la calle y me da las gracias, yo jamás en mi vida entera yo pensé que esto iba a suceder así. Pensaba que me iban a escuchar gente desde su casa, que no se iba a manifestar, que no iba a venir a los directos que hiciéramos y que esto era una forma de sustento. En ese aspecto sí que es fascinante. Yo lo que digo es que del mismo modo que hacemos esto, hay cosas que son gran fuente de inspiración y sobre todo de consuelo. Que a lo mejor la semana que viene estoy mucho mejor. No porque la situación se vaya a arreglar, no, pero a lo mejor me la tomo con menos drama. A lo mejor necesitas un suplemento. Pues fíjate que yo tengo unas pastillas que... Azafrán. El azafrán que me tomo. Sí. Que me he estado 3 semanas sin tomarlo. A lo mejor Quizá habría salido un capítulo bien distinto. No, pero posiblemente, claro, dependerá de ti, porque es que es un poco también como lo de... Volvemos a lo del el refugio propio, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te viene alguien y te dice, oye, genial, que se te veía que tenías este... Y tú, como, no. Pero es interesante lo que la gente proyecta y con lo que tú te quedas, independientemente de que esa sea una intención o que tú seas consciente de que estás enviando eso, ¿no? Había una cosa que hablábamos antes en la preparación del programa. Al principio se había planteado como una enumeración que hemos hecho otras veces. Y... Ha salido mal, se ha torcido. No, pero la conversación ha fluido, bien. Que es lo mejor. Cuando una entrevista se convierte en una conversación es lo mejor que te puede pasar. A mí hay una cosa que me funciona y que me voy a intentar aplicar, que es un día que estás con mucha carga de trabajo en la oficina, que dices, estás sepultado. Yo tengo una lista de 20 cosas que las voy apuntando, las voy tachando con un fluorescente azul y cuando las tacho todas ¿Azul? me piro. Sí. Y cuando las tacho todas me voy. Negro. Azul fluorescente. Fluorescente azul. ¿Será amarillo o rosa? No, bueno, ahora hay de todos los gama, hay un Pantone infinito. Hay de todos los colores. A ver si me vas a discutir mi realidad. ¿Es azul? Sí, es azul. El mío es azul. ¿Pero ha de ser azul o pues es el que había? Tengo mi manía y es azul. Creo que estamos perdiendo demasiado tiempo en esta digresión. Es mi podcast, perdona. Yo puedo perder tiempo lo que me salga de las narices. Tienes toda la razón. A lo mejor te compro un 1% y entonces ya ejerzo la censura. Te lo vendo, ¿eh? Lo que digo es que una cosa que sí me funciona es, estoy a mitad de un miércoles, cada mucho rato. Al día siguiente hay mucha faena también. Y son las 11 de la mañana y tengo 20 cosas y no he tachado ni una. Y pienso en el disco que me voy a poner cuando llegue a casa. Y simplemente el hecho de evocarlo, de decir, me voy a poner la banda sonora de París, Texas, que me pone de buen humor. O pienso en ponerme Blade Runner. ¿La peli o el disco? Peli. Y simplemente evocarlo me genera una energía que para eso a lo mejor
está el arte. Perdona, estás entrando un poco ya ahí en terreno actoral, ¿eh? Que es, Podría claro, ser es yo- un imaginario que empieza Sí. a funcionar a nivel real. Podría y ser yo un que- gran actor, quizá. No, pero la hipnosis trabaja un poco en eso. Tu cuerpo no distingue Sí. entre si una cosa es imaginaria o no. Proyectar un momento Y futuro. no necesito ponérmelo. Y me imagino escenas y trozos de la partitura de Vangelis y de repente me da un chute de energía que es como un café. Y es el lugar seguro ese del que se habla en la psicoterapia barata y que apelaban en el Club de la Lucha. Es vete a tu sitio de tranquilidad y eso funciona y con eso tiro. Y no sé si tenéis alguno vosotros. El Euromillón me pasa a veces parecido. Sí. ¿Ah, sí? Yo lo juego Pienso, también. sí. Me ¿Juegas gusta. a eso? Juego a eso, pero es un concepto Sí, no, independientemente mental, de ¿eh? comprarlo. Sí, Eso, sí, por sí. eso hay Sí. veces Si que yo no, fuera rico, pero ¿eh? sí. Sí, porque bueno, a nadie se le escapa que esa especie como de fantasía obscena de cantidad, porque en realidad con el Euromillón lo que estás comprando es la sensación de que esa libertad que luego a lo mejor no sabrías qué hacer y no saldrías o te arruinarías en Sí. 3 meses como No se- y tanta no se lo gente podías decir estaría. a nadie porque te secuestrarían. Esto es fascinante también, ¿eh? ¿A quién se lo dices? En el cole no lo pueden saber. Pero sí Los como esa compañeros especie de del- fantasía que te permita decir chao. Entonces es un poco como el pasaporte a una especie de refugio teórico ilimitado. Y te estás ahí un ratito diciendo, elegido. Y "Ay". que luego a lo mejor pues al final pues terminas en el pueblo, ¿eh? No quiere decir que vayas a nadar entre orcas asesinas. Pero Fíjate que a mí me pasa lo opuesto, es interesante, porque a mi mujer le gusta mucho jugar ese juego. que piensas en la miseria. Te encantaría No. arruinarte a ti. No, y no me gusta jugar. O sea, no es que no me A mí guste, no. sino que es como, no sé, no... A mí es que me parece La, irresponsable. la no vida jugar. está bien. O sea, la vida está bien. No echar la lotería me parece lo peor que puedes echas? hacer. Pero ¿Juegas? claro, pues por supuesto. He hecho la primitiva los sábados porque pienso que es más fácil. Porque el Euromillón sé que es muy Claro. probable. Pero, Pero la primitiva de ves, los a sábados... mí por eso lo del Euromillón, porque es como imposible. O sea, es como que Pero lo compras. Pero es siempre hay una un- especie de unicornio. lo ¿no? Pero compras. siempre hay un tío que le ha tocado... Solamente cuando es en a Italia. partir de... Solo si son millones. cantidades obscenas. Ah, O sea, si hay 7 millones, ¿para qué? ¿para qué? 7 millones. A mí 7 millones que no me hacen apaño. Y luego además es que me gusta mucho la radicalidad entre, no sé si son 5 números o 6 o los que sean, que si aciertas todo te llevas 130 millones y si en vez de 5 tienes 4 números te llevas 100.000 euros. Entonces esa salvaje diferencia entre fallar un número... ¿Pero lo compráis online o me vais, parece- vais a un lugar físico? Lo puede hacer de las dos cosas. Y a la vez a lugar veces. físico, pues me parece que hay Claro. que No, no. apoyar el pequeño Rituales, comercio. has hablado de rituales. Claro, claro. Que siempre te dan uno de esos bolígrafos que no pintan. Claro, ¿Te ha pasado? que están todavía atados por si alguien se lleva el Vic. Es el único sitio donde alguien acaba un bolivic. Claro. Yo sí que entiendo lo que has dicho, que yo creo que es un ejercicio de proyección casi psicológico. Fantasmagórica. No, de cuando estás en un momento un poco tensionado, que tú vives muchos por tu curro. Por los colaboradores que me deis guerra. Un poquito. Que no mandáis a tiempo las Os cosas. entregáis, siempre es igual. Proyectar en el futuro y decir, vale, dentro de 3 días tengo este momento y ahí habrá paz. Ahí ahora paz. Yo creo que eso lo hacemos todos de alguna manera, también lo hago, claro, y piensas, vale, mi cuerpo necesita saltarse este momento que no puedo gestionar, no puedo gestionarlo. Si me paro a pensar en este momento, Pero no solo eso, no sé si os pasa, pero a mí hay veces que me funciona, y ahora ya más en serio, el Euromillón era por introducir algo de comedia en este podcast, Bueno, un poco taciturno. Sí. sí que está saliendo taciturno, ¿eh? Pero que muchas veces es muy superior. Pues el podcast para La que ganes el idea- Goya, por fin. Es superior la idea de refugio Siempre, claro. que cuando luego sucede. Claro. O sea, yo, por ejemplo, que bueno, pues, sabéis que tengo un poco la vida partida en dos, mi fantasía muchas veces de la vuelta a casa, del reencuentro, es muchísimo más confortable y alegre que luego la realidad. Que cuando llegas es como que a veces incluso que te puede enfadar un poco el ver que esa realidad no ha estado a la altura de la expectativa un poco peliculera que te habías hecho, ¿no? Y creo que es sano, fíjate, no lo había Sí. pensado, pero esta mañana nosotros en mi casa llevamos como 3 o 4 años de manera como muy relajada buscando una casita en Menorca. Porque nos hace felices, el fin de semana estuvimos, y yo lo asocio como nos casamos allí,
Lo asocio a momentos de paz, de tranquilidad, de... Qué llamativo, ¿no? Porque Menorca, que es todo lo contrario. Sí, depende. Fuera de temporada es muy Sí, tranquilo. sí. Y justo esta mañana me ha escrito, oye, seguid buscando casa. Porque tengo una cosa, y digo, hostia, es que una cosa es tu proyección de paz, Claro. de irte un fin de semana con tu toalla a leer. Este último fin de semana que estaba muy tranquila, era como, cumple todos los requisitos de refugio, escapada. Pero claro, otra cosa es la realidad. La realidad, la hipoteca, la casa, el calentador que no funciona y ¿no? Pero incluso porque ahí hablas como de los obstáculos y de las Exacto. cosas un poco morosas que te impiden que el sueño sea estupendo. Mm. Pero es que creo que lo interesante es que incluso las cosas positivas... A mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo no lo sé hacer, que es cuando la gente te dice, aprovecha. ¿Aprovecha el qué? Vívelo a fondo. Tío, es ahora... Y claro, yo cuando hago las cosas, por muy paradisíacas que sean, yo no sé si estoy a fondo o puede haber más. Y de hecho, cuando son reales, tienden a acabárseme. Y entra un poco esa cosa de ansiedad de que, yo qué sé, vas a una playa paradisíaca, estás pensando en ella y cuando llego a la playa estoy delante y digo, bueno, ya, ¿no? ¿Cuántos minutos Sí. tengo que estar delante del mar Sí. para que me calme y diga, No, ¿y ahora qué, no? qué serenidad? Y siempre hay bueno, pues ya estoy, ya estaría, ¿qué hago? Me voy a otro lado, ¿no? Y vuelvo y digo, he aprovechado. O sea, ¿qué es? Tío, aprovecha esta época, esta etapa. ¿Qué se o pasa? te dicen, o cuando los niños son pequeños, o te vas de vacaciones, tío, aprovechalo a fondo. ¿Cómo sabe la gente cuando? O sea, ¿cómo se sabe si lo has aprovechado a fondo o no? ¿Qué quiere decir? Que si se te ha cruzado una melancolía por un momento y tal, ya no has aprovechado, pero incluso aunque estés No, eufórico todo el rato, y- eso aprovecharlo, es que me he bañado, entonces nado un poco, me voy a salir y digo, a lo mejor tendría que estar un poco más, porque dentro de 2 meses voy a decir esta cosa, ¿no? De tan instagrameable, del take me there. Pues cuando estabas ahí, pero al mismo tiempo lo sabes, estás ahí y dices, joder, dentro de un mes voy a estar deseando estar aquí, pero al mismo tiempo estás aquí y ya está, ya se ha acabado. ¿Qué cenamos hoy, no? Y esa es una maquinaria en mi vida que funciona un poco de manera... Y es terrible porque ansiosa. Ahí hay un puntito que yo creo que nos sentimos todos muy identificados con tu juego de hacerlo bien y hacerlo mal. Claro. Lo estoy haciendo mal. Claro. Estoy viviendo mi vida Claro. mal. O sea, como si fuese un Claro. videojuego, ¿no? Es como, Eso es. estoy perdiendo. Claro. Y Y te alguien- dicen, tío, has visto, no sé, fíjate, ¡buah! ¡Qué momento! Ya, pero ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cuánto tiempo es correcto en el refugio y en el mar que te calma? Con la comida, ¿no? Que además, pues, como somos disfrutones y tal. Y a mí me pasa, es como, o sea, que es como saborear al máximo, tardas un poquito más en tragar, no sé, valorar eso. Y la gente que te me lo parece dice son complicado. verdaderos disfrutones, son aprovechones. Sí, pero es un poco como la general, ¿no? Norma general, eso como de aprovechalo, tío. Sí. Oye, A tope, ¿no? A tope. Vívelo que se pasa, como Sí. vívelo, tío, aprovecha ahora que los niños son pequeños. ¿Pero qué es aprovechar? O sea, esa intensidad, ¿cómo se mide? A mí me pasa que yo voy a ciudades a veces que conozco poco o nada y tengo muchas reuniones y digo, me quedo en el hotel. Y me da la sensación de que el coste de oportunidad es tremendo. Claro. Pero estoy en un hotel tan Claro. chulo como este y de repente digo, no me voy a patear Mallorca ahora porque es que ¿qué elijo además? Claro. Es como ir al Prado. ¿Qué ves? ¿Un cuadro? Pues sí, Eso pues ir al te Prado. lo ver un iba a cuadro. sacar ahora, por ejemplo, lo de la pintura creo que es muy buen ejemplo. A mí que me gusta mucho la pintura, pero es verdad que hay muchas veces que digo, o sea, a lo mejor me he ido demasiado pronto de este cuadro y tendría que estar un poco más mirándolo. Foster Wallace decía que había que mirar una hora un cuadro y que si no estabas mirándolo, pues que no lo estabas exprimiendo al máximo. O sea, un poco de la respeto. culpa, Van Gogh se estuvo ahí Siempre, claro. un rato. La castellana la tienes ahí cruzada. Totalmente. Pero creo que la tenemos todos, ¿eh? Sí, desde Porque luego. porque aunque no lo vivas con culpa, es decir, aunque estés diciendo, "Buah, qué maravilla esto", pero bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Next. Pues sabes que esto, o sea,
Me sirve, ya me has curado. ¿Estás contento? ¿Tienes Estoy mejor. Bueno, arcoiris no sé si ha llegado. No, pero ha empezado a entrar como un rayo, como en las canciones de los planetas por la ventana. Me pasa un poco esto y sí que lo hago. No podemos poner la canción de los planetas, ¿no? No tenemos dinero. Derechos, Lucho, ¿tenemos derecho? No tenemos derecho. A mí me sucede que si después de un día duro he pasado la prueba del algodón, si he sobrevivido hasta la noche, pienso, joder, he aprovechado. Y este día puede ser de los buenos incluso. Y pintaba para que fuera todo mal, pero ahora vamos a hacernos una buena cena y ha sido una fase superada. Y a lo mejor mañana otra y otra. Es el medio plazo el que da un poco de vértigo, pero partido a partido, como Cholo. ¿Eres más tendente a cómo ha sido el día o cómo va a ser mañana? ¿Cómo ha sido el día? Bueno. Soy muy agradecido. Me gusta saber que cada día es la obra de arte que he intentado. O sea, pues yo, sin embargo, soy de cómo va a ser mañana. Sí. Había un meme muy, muy divertido que era a ver qué puto día va a ser mañana. Está muy bien. Está muy bien, sí. Ese es el tuyo. Sí. ¿Tú eres de esos de a ver qué día yo va a ser estaría, mañana? siento llevar la contraria, pero yo estaría en el intermedio. O sea, me preocupa mucho el ratito que viene. Oh. Es decir, pues yo qué sé, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero ves, a mí eso... No mañana, sino la cena de esta noche. O sea, te digo lo de mañana porque es mi tendencia, pero mi lucha... Es, y cuando lo consigo es estupendo, porque en realidad cuando lo consigues es que no estás pensando en nada más que simplemente estar en la acción. Pero uno de mis desafíos diarios es estar donde estoy y no siempre en el otro lado. Y los que tenemos además una vida un poco dividida, que además también va mucho con esta especie de monstruo de dos cabezas, que a veces es mi profesión, donde cuando no tienes, cuando tienes... Y mi lucha siempre ha sido un poco de, ¿estás en una época sin trabajar? Vive eso y aprovéchalo. Aprovecha a fondo. Y estás trabajando, vívelo también. No estar con, estoy trabajando, cómo me gustaría poder tener tiempo para ta. Y estar sin nada de decir, un equipo de rodaje y que me quieran. El FOMO. Sí, es como un FOMO interior. Sí. En realidad no externo de actos y tal. FOMO existencial. Sí. Y yo estoy más que por días, por ratitos. Llámame señor mayor, pero un día lo veo como muy grande. Sí, pero un ratito, un ratito bueno, lo veo como más... ¿Y si hay un día en el que saca un ratito bueno, pues ese día al saco pero de los un día, que yo me apunto en la aplicación. ¿El día qué tal? Mal. No pasa nada. Mal, ha estado triste, ha habido una cosa muy mal, punto. Pero ha habido un ratito bueno. Entonces, pero también es verdad que más en eso, por los ratitos. O sea, no tanto de lo de la culpa, pero sí que creo que nos hemos vuelto también muy exigentes, ¿no? Con la fucking felicidad y con estar bien. Y creo que no pasa absolutamente nada. La buena prensa de la felicidad. Sí. No, y casi más que la buena prensa de la felicidad, la mala prensa de estar triste. Sí. Como si fuera un estado médico, ¿no? Y ya sé que hablamos mucho y está muy bien de salud mental y no sé qué, pero casi que nos hemos psiquiatrizado mucho, ¿no? Como que hay momentos donde de repente simplemente estar con desazón o desanimados o tristes se considera algo como ajeno al estado deseable, ¿no? Cuando lo deseable es simplemente aceptar cómo está uno, ¿no? Y estar. Ha sido una frase más del doctor. Bueno, pues... Chapamos, ponemos el candado. Pues vamos a poner el candado. Está bien por ahí. Yo creo que te hemos levantado. Hemos subido un poco, ¿no? ¿Te hemos levantado? ¿Puede ser? Sí, he cobrado y además me habéis mejorado el día. Que no es poco. No es poco, ¿eh? No es poco. Y me han dado un café gratuitamente. Aprovecha, Alberto. Lo meto en el saquito de las cosas guays. Oye, Diego, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros y a la paciencia de la gente que tenga bien. Espero que tragarse mis palabras. Nah, ha sido un invitado 5 estrellas. Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.